son. No tengo más para decirles que completen las cosas, ¿sí? Porque no es que ustedes, digamos, van a pasar de año, obviamente que no va a haber no pueden repetir, y etcétera, etcétera, pero el año que viene tienen que acreditar los aprendizajes, ¿sí? Entonces, estemos presentes, ¿sí? Para poder entender los temas, ¿sí? Y después no hacer, digamos, lo que quiero hacer en la guía. Es decir, la guía tiene un punto 1, 1A, 1B, 1C, 1D. O sea, no se hace lo que quiero y bueno, entrego, listo, yo hago esto. No, o sea, ustedes tienen que hacer lo que se pautó, ¿sí? Ahora vamos a ver que en el caso de la última actividad se pautó una, digamos, serie de actividades. Ustedes no tienen que hacer toda la guía, ¿sí? Entonces, sean cuidadosos en esas cuestiones, ¿sí? Yo te quiero pedir sincero perdón por el dibujo ese, porque es una aberración a los dibujos del mundo, pero bueno. No, está bien, ¿no? El dibujo estuvo Una bien. parte quise hacer una vaca y no me salió y quedó como así, quedó como la No, vaca que el me dibujo estuvo salió. bien, no, eso no es el problema, no. No, además el dibujo era una producción personal, o sea, no hay no hay, digamos, algo que se juzgue cuando es algo personal, ¿sí? O sea, yo no voy a decir, ay, mira, acá lo pintaste feo, ¿no? O sea, no, ¿sí? Era una representación de que ustedes leyeron. Bueno, me da el pie acá Sol para empezar a hablar ya de la actividad, ¿sí? Estábamos trabajando con qué leímos en la clase pasada, qué empezaron a leer y que tenían que leer para hoy, más, digamos, completo. El matadero. Profe, yo te digo sinceramente que no entendía muy bien porque viste que tiene como una forma de escritura media rara, entonces te Sí, marea un porque poco. está basado, claro, porque está basado en el lenguaje del momento, que es ya rozando el lunfardo, ¿sí? O sea, es un lenguaje bien popular, ¿sí? Y justamente cuando Echeverría escribió El Matadero, quiso representar eso, ¿sí? O sea, quiso representar la escritura popular y tiene un sentido, ahora vamos a ver cuál es el sentido, ¿sí? Bien, vamos a empezar a abordar, ¿todos lo leyeron? Al Matadero, completo. Sí. Bueno, bien, me alegro. Vamos a empezar a ver un poquito entonces de qué se trata esta historia. Primero que nada, el matadero. A ver, vamos a decir, ustedes tienen que hacer en el punto número 1, ¿verdad? Tenían que indicar los datos. ¿Qué impresiones? No. La 1 era, ¿qué impresiones le generó lo leído? Bueno, empecemos con el otro punto, ¿sí? A citar a la obra, ¿quién la hizo? Echeverría, ¿no habías dicho? Esteban Echeverría, ¿sí? Esteban Echeverría, que era, ahora vamos a ver, uno, digamos, un letrado, un estudioso de ese momento, que había estudiado en Europa y volvió, ¿sí? El Matadero es considerado el primer cuento de la historia argentina, es decir, es el primer cuento producido en nuestro país, ¿sí? No quiere decir que sea el primero, que quiere decir que es el primero que se conoció, ¿sí? Quizás. Primero realista. ¿Cómo? Se considera también el primer libro relato realista. O sea, Muy bien, claro, exacto. El primer cuento, claro, porque es realista, porque está describiendo una situación que puede llegar a ser real, ¿sí? No es fantástico, muy bien. De género realista, podríamos decir, ¿no? Ya me meto en el terreno de Nimes, pero no. Pero a lo que voy es que El Matadero fue escrito por Esteban Echeverría. ¿En qué año aproximadamente lo escribió? Porque hay una fecha de escritura y una No fecha me de acuerdo publicación. que lo escribió y después de que se murió recién ahí fue publicado. Muy bien, o sea, lo escribió entre 1834 y 1840, ¿sí? Y pero qué barbaridad, se van a conectar todos hoy. Bueno, fue publicado después de 20 años. no, salto en una pata. Les voy a, no sé, les daría un premio, pero no, o sea, no tendría que dar un premio, porque todo lo contrario en realidad. Bueno, entonces lo escribí entre 1834 y 1940 y en 1871 se publica. ¿Sí? En el año 1871 se va a publicar este libro, que es un cuento, ¿sí? O sea, como recién decíamos, realista. ¿Y qué es lo que está relatando? ¿Qué impresiones le generó? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué sintieron al leer el cuento? ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Porque da una sensación en general. Sí, a veces. Sinceramente me dio un poco de asco, porque habla Claro, mucho de sí. sangre. A mí me dio asco, o sea, básicamente también cuando lo leí cuando era chica, da asco, da como que a veces se te La empieza a parte revolver de el la vaca, a mí me estómago. generó asco toda esa parte, porque viste que como que te explica muy bien todo, entonces muy detallado, demasiado. Sí, Y te sí. da como más asco todavía. O sea, Sí, da asco, da repulsión, digamos, como que querés dejar de leerlo en algún punto, ¿no?
como que no te genera sensaciones buenas, ¿no? Sensaciones agradables, sino todo lo contrario. Además, la escritura, como recién decía Sol, es bastante rebuscada, ¿sí? Es una escritura que intenta generar ese efecto justamente, ¿sí? El de ser rebuscado, sumándole el tema de la sangre, de la carne, de los despejes, de la matanza, digamos, ¿sí? Que sucede. Bueno, ¿de qué trata? Si tuviéramos que contarle a un compañero, vieron que yo les dije, ¿cómo le explicarías la historia a un compañero, a un hermano, a un amigo? ¿Cómo contamos la historia? Cuando ustedes le cuentan las series, la serie de Dark, bueno, las series que ven ustedes en Netflix, ¿cómo se las cuentan a sus compañeros? Yo no soy la mejor relatando, pero casi siempre olvido cosas importantes. Entonces es como que no ando muy bien para eso. Bueno, y ahí no, pero Sol no tiene que decir todo, porque Sol, vos no te pongas la responsabilidad de decir siempre las cosas. Todos participan en la clase. La clase son 17, ¿sí? O sea, son un montón. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la historia? ¿Dónde está situada? ¿Qué sucede? Con sus palabras. Pueden empezar a decir algunos algo y los otros lo complementan. No tienen que decir toda la explicación una sola persona. ¿Lo leyeron o no lo leyeron, chicos? Bueno. Hay gente que leyó, Giovanna lo leyó, Tatiana lo leyó, Morena seguro que lo leyó porque siempre lee. Después. Yo lo leí, pero me falta un poco más. Ah, falta un poquito. Bueno, Abril, ¿la leíste al matadero? Abril, te estamos hablando. Bueno. No, profe, no lo leí. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿Tatiana lo leyó o no? Sí. Bueno, a ver, Tati, decí más o menos qué se te ocurre. ¿Cómo podrías contar la historia? Digamos. Yo lo primero que diría para decirle de qué trató es que es una historia bastante complicada. Sí. ¿Por qué? Porque yo, sinceramente, lo lees y al principio no te lo imaginas en esa época. Ajá. Todo lo que pasa en esa época te parece, por lo menos a mí me pareció muy raro. Claro. Como que no me lo imagino. Bueno, bien. Eso es importante, porque eso seguramente les pasó a los demás también, ¿no? Es como que te tenés que situar en la época. Lo que pasa es que en realidad nosotros habíamos visto ya un poco el tema de la ganadería, cómo era el tema del saladero, las estancias. Entonces, la idea era que nosotros leamos el matadero luego de haber abordado estas cuestiones a nivel económico y social, ¿sí? O sea, para que se lo puedan imaginar. Bueno, costó imaginarlo, a los demás les costó imaginarlo también, el escenario. Más que nada porque a mí me costó bastante la primera parte, que es como que supuestamente viste la lluvia, rebalsa los ríos y se acaban como todas las carnes, todo, Sí. es como que no hay nada. Sí. Bueno, eso sí me costó un montón, porque eso acá, o sea, ahora no puede pasar nunca. Siempre Bien. vas a tener de algún lado de donde sacar comida, en mi opinión, o sea, por más que se inunde, no sé, te podés ir a vivir a otro lado, pero ahí se ve que eso no se podía. Entonces, claro. O sea, y también la parte en la que matan a la vaca y cuelgan como los genitales y lo comen las personas pobres. Toda esa parte, profe, muy sangrienta, muy fea. Sí, en serio. Sí. Bueno, pero la idea tiene un sentido. Ahora vamos a ver, ustedes ya se lo imaginan igual el sentido. La escritura es extraña, es un escenario que te da repulsión, en donde te cuesta entrar en el escenario, ¿no?, del lugar, pero ¿dónde está situada la historia, digamos? ¿Cómo lo describirían el espacio de la historia? En un espacio rural. Rural, bueno, un espacio rural. Está, en realidad, el cuento lo dice dónde está situada. ¿Alguien se dio cuenta? Lo dice el lugar. En una parte sí es verdad que lo dice, pero no sé dónde era. Voy a compartir. ¿Cómo? En Buenos Aires, decía en alguna parte. Bien, en Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires. Esperen que tengo acá Ahí lo pongo, porque lo guardé. En Buenos Aires, está situado en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, es básicamente una zona rural de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Más a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, perdón, de Buenos Aires.
en una estancia, ¿no? En un lugar más cercano a lo que sería una estancia, ¿sí? 1830 y pico, eso no lo dice exactamente, digamos, el periodo, ¿sí? Pero dice, sí dice 1830 y algo, vamos a verlo, ¿sí? Así ustedes lo van viendo, y los demás que no leyeron, muy mal hecho, lo pueden empezar a ver. Igual esto no quiere decir que por la clase de hoy ya lo van a tener, digamos, entendido. Es decir, las personas que no leyeron lo tienen que volver a leer, ¿sí? O bueno, mejor dicho, leer. Dice, ¿ustedes pueden ver acá el cuento? Sí. Bien. Dice, diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 1830 y pico, ¿sí? O sea, la historia está situada en el gobierno de ¿quién? Rosas. De Rosas, ¿sí? 1830 y pico sería el gobierno de Rosas. Dice, estábamos además en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires. Chicos, silencien los audios, por favor. Silencien los audios en lo posible, por favor, gracias. Bueno, entonces, sí, la carne escaseaba en Buenos Aires, porque la iglesia, bueno, y acá habla de la iglesia, ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, está situada en Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, que no solo por este indicador, sino que hay otros indicadores más abajo de la historia, en donde indican, dice, siendo que el pueblo de Buenos Aires tesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento, y abajo vuelve a decir, ¿sí? Y hace inclusive digamos, estudio específico del lugar después, ¿no? Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida de la ciudad rebosaban en... No, acá no. Pero hay una parte en la cual dice que la zona se encuentra, hay un muelle, ¿sí? O sea, estoy como buscando los indicadores, ¿se entiende? Del espacio. Que de repente eso les iba a servir para poder ilustrarlo. En el tercer punto, ustedes tenían que ilustrar el espacio de la historia, ¿sí? Si ustedes leían. Bueno, lo dice un poco más abajo, ¿sí? Pasa que bueno, es larguito el cuento, ¿eh? Ahora vamos a ver. Entonces, la historia sucede en Buenos Aires, en 1830 y pico, en esta situación, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Como dijo Sol, estaban digamos, en este terreno de estancia, ¿sí? En el cual, ¿qué actividades se realizaban? Ganadería. Bien, básicamente la ganadería, ¿sí? Y el tema del carneo, ¿no? Es decir, digamos, asesinato, o mataban, digamos, y carneaban a las vacas, los toros, los chanchos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué pasa con la inundación? ¿De qué se trata esa inundación? O sea, hay una lluvia fuerte y se inundan todos los ríos y eso hace como que los caminos no se puedan pasar, o sea, como que nadie pueda pasar por los caminos, como que las vacas que había como que se empezaran a morir. Bueno, todo así, como que Bien, escaseaba hay toda la una carne. inundación, ¿sí? O sea, sucede una inundación que dura 15 días, pero que deja totalmente sin carne a la población, o sea, hambrienta, la población empieza a tener hambre, ¿sí? Y eso, bueno, también tiene un sentido, el tema del escaseo de la carne, ¿sí? Entonces, el gobierno, ¿qué hace? Sí, manda no sé cuántos, creo que eran 100 novillos, algo así, y la gente consumía como 500, algo así. 50 novillos, ustedes se pudieron dar cuenta porque, digo, vieron que cuando uno lee una historia, tiene que empezar a decir, bueno, a ver, el tema de un poco introducción, nudo y desenlace, Sí, o decir un poco iba qué es lo que va contando pasando. mientras iba leyendo, porque si no Entonces, lo tengo que volver a la leer. situación inicial vendría a ser una inundación. Esa inundación dura 15 días y deja sin carne a la población. El Estado lo que hace entonces es, digamos, llevar 50 novillos para el engorde y para que los maten, ¿sí? Pero eso no alcanzaba para la población, ¿sí? No, además, profe, se dejaban para los más ricos porque decía que el primer novillo había sido como que no se los quedaba en la población, sino que los Bien, llevaban a personas de alto rango. bien, que se dejaba para la gente de clase más alta, que ahora vamos a ver que son los federales, básicamente, la clase alta. O sea, para la gente, digamos que, para el restaurador, que es uno de los personajes de la historia, ¿sí? Y para los federales, ¿sí? Bueno, acá sigue hablando, ¿sí? Un poco, yo quiero llegar a la parte, ¿sí? De lo que sucede después, que es que aparece un novillo, ¿verdad? Aparece, digamos, un toro que se escapa, ¿sí? Bueno, vamos a ir bajando. En realidad lo ideal sería poder leerlo, pero no
lo vamos tampoco a perder todo el tiempo, ¿sí? Porque la idea es que ustedes lo lean en casa y como, bueno, no hay muchos que no lo hicieron, nada, lo van a tener que hacer después, ¿sí? Bien. Estoy buscando la parte porque vieron que después, ¿qué sucede después de eso? Después de que se mandan los 50 novillos, ¿qué escenario viene? Bueno, sí, la que se escapa el toro no viene después. Claro, sí. A Escapa ver, el toro mata a un nene, algo Sí, así. creo que ahí empieza a hablar más sobre las personas de que estaban ahí en el matadero. Como que los claro. compara. Es medio confuso en esa parte. Yo me perdí porque, Bueno, viste, porque como saben que cuando encima. uno lee, sí, está bien, ya, yo los entiendo, pero cuando uno lee una historia, tiene que leerla no una vez, porque en este caso son historias, o sea, yo les digo, como ahora por ahí está bien porque no sabían, pero sepan que estas lecturas que son complicadas, que son más de lunfardo, más de la época, hay que volver a leerlas una o dos veces más, ¿sí? Como para, y también, ¿sí? Ir haciendo en lo posible anotaciones, ¿sí? Al lado, que por ejemplo yo no lo puedo hacer porque tengo el PDF acá que no me deja, pero la ideal sería eso, ¿no? Como ir haciendo anotaciones al lado, la ideal sería tenerlo impreso quizás, como para poder después leerlo más tranquilo, ¿sí? Pero bueno, igual lo vamos a ir analizando como vamos, ¿sí? En la clase. Vamos a bajar un poquito. Acá. Sí, acá encuentran el toro, que le dicen un animal había quedado en los corrales de la corta y ancha cerviz de mirar fiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres, porque tenía apariencia de toro y novillo. Llegó su hora. 2 enlazadores de caballo penetraron el corral, en cuyo contorno hervía la chusca, a pie, a caballo y horquetada sobre sus nudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo varios pialadores y enlazadores de a pie, con el brazo desnudo y armados del certero lazo, la cabeza cubierta con un pañuelo punzó. Bueno, acá está contando, acá empieza el momento de la situación en la cual este novillo se va a escapar, ¿sí? Bueno, hijo de P en el toro, dice palabras feas también, ¿no? Malas palabras, al diablo, mal allá del tropero que nos da gato por liebre, si es novillo. Bueno, acá lo están viendo y aparece Mata 7, ¿verdad? Sí. Acá aparece Mata 7. ¿Quién es Mata 7? Es un federal, si no me equivoco, que era como que mataba así sin importar a la otra persona. Exacto, es un federal que lo que hacía era justamente matar, digamos, era muy, orgulloso de ese federalismo y también bastante fanático de Rosas, ¿no? Entonces mataba a todos los que eran unitarios. Y en este caso, el ganado vacuno, ¿no? Un poco, también tenemos que ver qué lugar juega en la historia, ¿no? Porque hay una situación de matar y hay también una situación en la cual las personas están mirando, ¿no? Esa situación de carneo. Está la chusma, ¿sí? ¿No vieron que hay como diferentes personajes, ¿sí? Y también como que decían que todo lo que, o sea, como que en la iglesia iban y culpaban directamente de todas las catástrofes. Bueno, eso es lo primero que vamos a ir analizando, sí. Ahora vamos más al plano connotativo, porque quise ir por el primer plano, pero nada, tenemos que ir analizándolo, así ya vamos avanzando. El tema de la iglesia es como lo primero, ¿no? Que se ve claramente. Y ahí también uno puede advertir que se trata de una postura, ¿no? O sea, que está como indicando el tema del federalismo, ¿no? Porque nosotros lo vimos antes, que la iglesia justamente... Profe, hasta decía que también tenía como una sala para torturas en la misma iglesia, como que había un salón arriba que era específico para las torturas. Bien, también hay que tener en cuenta quién es Esteban Echeverría, porque hay que tener en cuenta que también el autor, para poder entender cómo escribe, ¿sí? Ok. Pero eso ahora lo vamos a ver, porque él tiene una postura opuesta a Rosas, ¿sí? Por eso también, bueno, no quise decir, pero a lo que voy es que... Yo no sé si es más opuesta de Rosa, yo lo siento que es como que es opuesta a la violencia. Como que yo Bien. lo veo como que él está opuesto a la violencia, no a Rosa. Bueno, ¿alguien buscó quién fue Esteban Echeverría? ¿Cuál era la postura política? Giovanna. Era unitario. ¿Era unitario? No, para. Bueno, no, igual está bien, por ahí lo que buscaste decía que era unitario. En realidad era miembro de la generación del 37, el máximo exponente, el líder de la generación del 37,
que ahora vamos a ver de qué se trata esa generación, que era un grupo de intelectuales, ¿sí? Y personas que habían estudiado, digamos, en Europa, que habían traído las ideas, ¿sí? De libertad, de igualdad, de democracia, ¿sí? Y lo que hacían era establecer un modelo de país paralelo al rosismo, ¿sí? En realidad la generación del 37 no eran ni unitarios ni federales, ¿sí? O sea, se consideraban a ellos mismos, ¿sí? Como aquellos que venían a restaurar el orden y a crear una nación, ¿sí? Y que estaban en contra, sí, de la violencia política que se vivía en ese momento, ¿sí? E igual, con eso lo voy a explicar con una presentación chiquitita para que lo entiendan, ¿sí? Por eso, siempre que leemos algo, seguramente esto en literatura o en otras materias lo habrán charlado, hay que saber quién lo escribe, ¿sí? No decir, bueno, Sol Ramas escribió. No, ¿quién es Sol Ramas, no? Perdón, pues estabas al lado mío. ¿Quién es, no sé, Morena Martín? ¿Quién es Tatiana Méndez? ¿Méndez era? Sí, perdón. Sí, o sea, hay que saber quiénes son esas personas y por qué escriben, porque la literatura también es un arma política muchas veces, ¿no? O sea, la literatura es una forma de hacer política porque, de hecho, la literatura muchas veces fue censurada durante las dictaduras, ¿sí? O sea, es arte y todo arte es crítica, ¿eh? Todo arte es revolucionario en algún punto, podría llegar a serlo, ¿sí? Si se quisiera. Por lo tanto, es importante saber quién escribe las historias, siempre. E igualmente está bien, ahora ya saben que de ahora en más, no sé, leo cualquier cosa y digo, bueno, ¿y quién escribió eso? ¿No? Saber quién es, eso quiere decir contextualizar el autor, ¿sí? Siempre hay que contextualizar los autores. Bueno, entonces ya sabemos que hay una mirada, ¿sí? ¿Por qué por qué les parece que se refleja la crítica, digamos, al federalismo? ¿Por qué? ¿En qué puntos del cuento, digamos, el autor critica a los federales? En mi opinión es más que nada al final, o sea, yo lo sentí mucho más al final, cuando mata al unitario, que estaban ahí como avergonzándolo hasta que lo matan. Bien, Y que dice, tipo, no sé, como, Justamente lo dije hasta ahí acabó su felicidad o su diversión, algo así dice. Y para mí ahí queda bien claro, como que él no estaba de acuerdo con eso. O sea, en la descripción que hace y eso de cómo lo estaban haciendo, ya ahí para mí ya hay una mirada. bien, abajo, ahora vamos a seguir, porque para llegar a esa parte, vamos a ver que Mata 7, entonces lo que hace es agarrar, sigamos con lo que habíamos planteado, Mata 7 agarra al toro, y finalmente lo agarran, ¿sí? Y se acuerdan que cuando, bueno, el toro se había escapado, digamos, como que el lazo se corta y ese le corta la cabeza a un niño, ¿sí? También, digamos, o sea, la violencia todo el tiempo, ¿no? En el cuento. Cuando se va el toro, lo agarra Mata 7 y ahí lo torturan y lo matan. Pero después ven a un unitario, como recién decía Sol, ¿sí? Y ¿qué hacen con ese unitario? lo atrapan y lo torturan. O Sí. le intentaron torturar Acá y dice, muere. allí viene un unitario, y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. O sea, la chusma siempre, ¿no? Observando. En este caso, ¿quién vendría a ser la chusma? A ver, ¿qué personajes concretos, qué personas concretas de la época podríamos decir que son la chusma? Que siempre están mirando la situación de maltrato, de asesinato, ¿no? Tanto a los caballos, al ganado como a los unitarios. ¿Quién podría ser? Bueno, no importa, sigamos, porque no quiero decir todo. Entonces, la chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. No le ven la patilla en forma de U, no trae divisa en el fraque, ni luto en el sombrero. Fíjense, está nombrando la divisa Punzó, ¿verdad? Dice, no trae divisa en el fraque, ni luto en el sombrero. ¿Sí? O sea, se está refiriendo, ¿se acuerdan qué era la divisa Punzó? Y era como una tirita que tenían, o sea, llevaban todos y si El no la distintivo, bien. Bien, tratemos de responder, digamos, tratar de responder todo el grupo en lo posible, porque si no siempre responde Sol, pobre. Bueno. La divisa entonces era este distintivo que se tenía que utilizar sí o sí. ¿Se acuerdan que yo les decía que Vos los lo comparaste con una escuela? escarapela, ¿Cómo? como si fuera una escarapela. Vos lo habías comparado Claro, tipo como claro, una sí, pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? Porque la escarapela nosotros la ponemos en las fechas patrias y en realidad es mucho más, porque es como si, no sé,
salieras desnudo, o sea, la divisa Pusó era importantísima, ¿sí? Era la clave o lo más importante de la vestimenta, no podías salir sin esa, porque te agarraban y te llevaban, básicamente, ¿sí? Perro unitario, es una cajetilla, monta en silla como los gringos, la mazorca con él, o sea, fíjense que ya está nombrando la mazorca, ¿qué era la mazorca? El castigo, digamos, o sea, como... Mejor dicho, la institución, era la institución, o sea, el grupo, perdón, armado de la Sociedad Popular Restauradora. ¿Se acuerdan? Bueno, todas estas cosas que la gente, que ustedes no se acuerdan, porque por ahí yo me doy cuenta, porque no están respondiendo, tomen apuntes en la clase, ¿sí? La clase no es para que estén tirados, ¿sí? O no sé, o sea, están en clase, ¿sí? Entonces, tratemos de que sea lo más parecido a la escuela, entonces, una hoja, una lapicera y tomen apuntes. Bueno, la tijera, es preciso sobarlo. Trae pistoleras por pintar. Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. Fíjense que siempre a los unitarios se los presenta como vinculados al diablo, al demonio, a lo demoníaco. Ahora vamos a ver cuando hagamos el cuadro, ¿sí? Acerca de las características a las cuales se alude, digamos, tanto para los federales como para los unitarios, que más que nada hablan de los unitarios en el cuento. ¿Mm? ¿A qué no te le animas, Matasiete? ¿A qué no? ¿A qué sí? Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Era este un joven como de 25 años de gallarda, y bien apuesta persona que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas, las anteriores exclamaciones trotaba hacia barracas, muy ajeno de temer peligro alguno. Notando empero las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, hecha maquinalmente a la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa. Cuando una pechada al sesgo del caballo de Matasiete lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. ¡Viva Matasiete! Exclamó toda aquella chusma, creyendo en tropel sobre la víctima como los caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. Atolondrado todavía el joven fue lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces, hacia su caballo, que permanecía inmóvil, no muy distante a buscar en sus pistolas el desagravio y la vergüenza. Matasiete, dando un salto, le salió al encuentro, y con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. Una tremenda carcajada y un nuevo viva estertorio volvió a victoriarlo. ¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandilla cayendo como buitres sobre la víctima inerte. Degüéllalo, Matasiete. Quiso sacar las pistolas. Degüéllalo como el toro. Pícaro unitario, es preciso usarlo. Tiene buen pescuezo para violín. Tócale el violín. Mejor es resbalosa. Probemos, dijo Matasiete, y empezó sonriendo a pesar el filo de sudada por la garganta del caído, mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los cabellos. No, no le degüellen, exclamó de lejos la voz impotente del juez del matadero que se acercaba a caballo. A la casilla con él, a la casilla. Preparen la Mallorca y las tijeras. Mueran los salvajes unitarios. Viva el restaurador de las leyes. Bueno, y ahí sigue, a veces como que vieron que hay palabras muy extrañas, y es difícil, por eso decía... No lo peleaba, lo tenía que leer 2 veces como, Sí. O sea, lo leía y lo leía de nuevo para entenderlo, porque no Bueno. lo entendía. Bueno, eso es bueno, que lo leas, que lo sigas leyendo, ¿no? Que lo sigas entendiendo, sí. Pero yo siento como que lo hago por párrafo, porque ponerle si leo un montón y lo entiendo y voy entendiendo, pero leo un párrafo y no lo entiendo, lo tengo que volver a leer, porque si no después te perdés. Sí, totalmente. Bueno, sigo un poquito, dice, el joven en efecto estaba fuera de sí de cólera, todo su cuerpo parecía estar en convulsión, su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cabello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración adelante de sus pulmones. ¿Tiemblas?, le dijo el juez. De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. ¿Tendrías fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. A ver las tijeras de tu mi caballo. Tú salva a la federala. 2 hombres le avisaron, vino de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortándole la patilla que poblaba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de sus espectadores. A ver, dijo el juez, un vaso de agua para que se refresque. Uno de hiel le te daría yo beber, infame. Un negro petizo púsole al punto delante con un vaso de agua en la mano. Diole el joven un puntapié en el brazo, y el vaso fue a estrellarse en el techo
salpicando el asombro rostro de los espectadores. Este es incorregible, ya lo domaremos. Silencio, dijo el juez, ya estás afeitado a la federala, solo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo, ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. Bueno, es mucho, ¿no? Y después sigue, bueno, hasta que finalmente, ¿qué hacen? ¿Cómo termina esto? La historia. O sea, como que se empiezan a pelear porque le dice, te voy a desnudar o algo así, y él dijo, ni en tus sueños o algo así. ¿Por qué? Porque ¿qué le querían hacer, básicamente? O sea, en realidad, en el cuento, algunas interpretaciones dicen que le quieren pegar, pero en realidad lo quieren violar, ¿no? O sea, a mí por lo menos me pareció. Porque decía, bueno, en un momento tócale, bueno, no importa, pero ustedes se dan cuenta, ya son grandes, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? También de hecho, la violación es un acto de poder sobre el otro, o sea, muchas personas son violadas solo para demostrar el poder que tiene la persona sobre alguien, ¿sí? Porque el poder sobre el cuerpo de una persona es símbolo de poder, o sea, apoderarse del cuerpo de la gente tiene todo un significado, ¿sí? O sea, durante las dictaduras muchos militares violaron a mujeres y hombres solo por esta situación, por este deseo de imponer fuerza y poder, ¿sí? No porque realmente les gustaba, a veces. Bueno, y finalmente, lo que es bastante desagradable, pero la idea es que podamos entender, ¿sí? Cuál es el sentido, por qué Echeverría escribe estas cosas tan extrañas y tan feas, finalmente lo que pasó es que, ¿qué pasa con el unitario? ¿Lo matan ellos o qué pasa? Supuestamente Tipo, como que lo matan sin querer, así como que le están sacando la ropa y empieza a sangrar. Bien, como que revienta, ¿no? Y fíjense que en ese momento, cuando es unitario, dice como que le empieza a salir espuma por la boca, como que revienta en un punto se puede comparar con quiénes ese acto, esa situación en el que el unitario revienta. ¿Con qué, digamos, con quiénes otros se puede comparar? Que están en el cuento también. ¿Con qué otros seres que les pasa lo mismo? En realidad? con los animales que matan, que dicen que también que Exacto. revientan y les sale sangre por todas Exacto, con los partes. animales que matan. Entonces ahí ya vemos que hay una relación, en donde Echeverría nos quiere mostrar que los animales se pueden asemejar a los unitarios, ¿sí? O sea, los animales que los matan, que los torturan antes de matarlos muchas veces, que se divierten con el ganado, ¿no? Porque vieron que hay una parte, las primeras partes muestran que hay toda una población alrededor de lo que sucede, donde participa las negras achureras, los carniceros, las mujeres que miran la situación, la chusma, que la chusma vendría a ser como la población, como la gente, ¿no? La gente que mira lo que está sucediendo, ¿no? Como lo que pasa en muchas situaciones, donde siempre hay alguien mirando, que está como expectando la situación, que es ese grupo que no hace, pero que tampoco deshace, digamos, ¿no? O sea, Echeverría nos muestra cómo el ganado, ¿sí? Lo asimila, lo podríamos asimilar con los unitarios, con el salvajismo con el cual se trata a los unitarios, ¿sí? Que fíjense que vieron que la primera parte dice que la iglesia no quiere que la gente coma carne, o sea que hay una situación de hambre, pero a la vez la iglesia establece que comer carne es pecado, porque la carne la tienen que comer ¿quiénes? Porque en realidad la carne la tienen que comer la gente, los federales, el restaurador, todas las personas que digamos, que son de ese grupo, ¿sí? O sea, hay una situación en la cual se le dice a la gente que la carne es impura, que es sinónimo de pecado, digamos, ¿no? Porque de paso también hay como ciertos calificativos, ¿no? A las cuales que se les atribuyen a los unitarios, ¿verdad? Como por ejemplo impíos, herejetones, pecadores, carniceros, herejes, libertinos, ¿no? Hay una situación en la cual ellos serían digamos, lo peor, y los federales siempre son lo mejor, los unitarios serían los salvajes, los ladrones, ¿sí? Bien. ¿Se va entendiendo mejor o no? Más o menos. Pasa que lo tienen que leer. Las personas que lo tienen que leer de cero, lo tienen que leer en lo posible 2 veces. Y ahora, queda menos de 1 minuto. Volvemos a entrar, chicos.